buenas noches, bienvenidos una semana más a este espacio de debate. Esta noche vamos a hablar del Tajo, del trasvase Tajo Segura, de la situación de los municipios ribereños y de algo de lo que hablamos mucho, pero que muchos no conocen en profundidad, y es el plan de Cuenca. Saber qué es lo que pasa con ese plan de Cuenca que puede ser tan perjudicial para los municipios ribereños y para el río Tajo. Para ello nos acompañan en plató Antonio Luengo, director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Francisco Pérez Torrecilla, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña María Eugenia Somalo, de Ecologistas en Acción y Red Ciudadana del Tajo. Buenas noches. Buenas noches. Y también Nuria Hernández Mora, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Universidad de Sevilla y Red Ciudadana del Tajo. También muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la situación, alcalde y presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, de los embalses de Entrepeñas y Buendía ahora mismo? ¿Cómo vamos? Ahora mismo tenemos más o menos lo que teníamos la semana pasada. Esos 2,5 hectómetros que parece que han subido, parece que también han descendido por otro lado. Bueno, tenemos unos 332 hectómetros cúbicos, lo que supone un 13,5 o algo así por ciento de la capacidad total de los embalses. Una ruina. O sea, lo que venimos diciendo todo el verano, tenemos una capacidad de almacenamiento de 2.400 hectómetros cúbicos y tenemos escasamente 300 y algo. O sea, tenemos un verdadero problema en la comarca ribereña. Antonio, ¿cómo vamos? ¿Qué se está haciendo a nivel de la dirección general? Pues la verdad es que estamos tratando de hacer mucho trabajo después de 4 años en una situación quizá también más, es decir, de una situación de parón importante, y estamos haciendo mucho trabajo. Estamos primero, y es importante decirlo, estamos introduciendo un concepto nuevo, el concepto de que el medio ambiente no es una demanda del Tajo. El medio ambiente es una cuestión prioritaria, previa y sine qua non del Tajo, y por lo tanto es ineludible. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque me parece importantísimo que el Tajo sea un río diferente a como es desde Aranjuez a Talavera. Entonces, eso es una cuestión importantísima. En segundo lugar, evidentemente, desde la Dirección del Agua de Castilla-La Mancha no podemos desconocer las demandas. No podemos desconocer las demandas, y en ese sentido estamos trabajando para que el río también sea capaz de hacer frente a todas las demandas. Y a todas las demandas, empezando por los caudales ecológicos, que en la planificación, aquí hay personas que conocen muy bien el plan, y en la planificación se establece como un mínimo, o sea, como si eso fuese un caudal ecológico, es decir, y lo único que se establece es un mínimo. Y luego las demandas las demandas medioambientales, no las demandas medioambientales, las demandas de fauna y flora, que también son importantísimas a lo largo de todo el río. Eso también lo estamos poniendo en positivo y tratamos de solucionarlo. Tratamos de solucionar luego la situación de cabecera. La situación de cabecera para el Gobierno de Castilla-La Mancha es importantísima. Son unos pueblos que están en un declive al que yo alguna vez he calificado de que están ya en el punto ese de posible no retorno, y nos gustaría que tuviesen retorno, es decir, que sean unos pueblos que se desarrollen, sea una zona que se desarrolle, y a partir de ahí seguramente hablaremos más cosas de las posibilidades, no solo de eso, sino de todas las posibilidades que ofrece el río en muchos aspectos, en Talavera, en Toledo, en la zona de Aranjuez, en muchas cuestiones que la verdad es que iremos viendo, pero que es un río. Vamos, lo que queremos de Castilla-La Mancha es que sea un río. María Eugenia, desde Ecologistas siempre se ha llamado la atención de, ojo, cuidado, más allá de la situación de los municipios ribereños, que es importante también, y de su desarrollo, ojo con la situación en la que está y estamos dejando el Tajo. Exacto. Es impresionante porque además el plan de Cuenca que han presentado no tiene nada que ver con los criterios y objetivos de la Directiva Marco. Entonces, cuando el plan de Cuenca nos hacen estudiar a todos los demás y a las asociaciones y a todo el que tiene que ver con ello, que además plantean que sea participación absoluta, cosa que también ha sido absolutamente tremendo porque no se ha participado casi nada y poquísimo en relación con los objetivos de la directiva, está basado este plan casi en los criterios del siglo XIX. Es decir, están planteando ese tipo de situaciones solo rematando cosas mínimas en relación con lo otro. Luego a lo mejor podemos especificar cada uno de los apartados,
pero lo que se planteó precisamente es que se cumpla la directiva y que se adapte en la legislación de cada país a las directivas de la directiva marco de la Comunidad Europea, adaptando a cada cuenca de río. Yo insisto en que miremos el concepto de cuenca, porque es fundamental ese criterio. ¿De qué manera podemos explicar, Nuria, a la gente que nos está viendo exactamente qué es el plan de Cuenca? Pues el plan de Cuenca es el plan que determina en los próximos 6 años cómo se va a gestionar el río. Existe una legislación europea, la Directiva Marco del Agua, que fue transpuesta, es decir, aplicada a todas las legislaciones nacionales de los países miembros, en España en el 2003, y esta directiva exige una cosa, exige que todos los países europeos trabajen para lograr alcanzar lo que la directiva dice el buen estado de las masas de agua. Es un lenguaje muy técnico, pero al fin y al cabo es la buena salud de los ríos, la buena salud de los ecosistemas acuáticos, la buena salud de los acuíferos, etc., ¿no? Y exige esto porque considera que la presión que hemos introducido sobre todos nuestros ecosistemas acuáticos, nuestros ríos, acuíferos, en Europa durante los últimos 100 años ha sido tal que estamos a punto de degradarlos hasta el punto que no seremos capaces de satisfacer las múltiples necesidades o los múltiples servicios que nos prestan estos sistemas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que obliga? Dice, bueno, pues lo que la directiva dice es que los países miembros, y España, como uno tiene que hacerlo también, tienen que primero hacer un chequeo de la salud de estos ríos, de estos acuíferos, de estas masas de agua, ¿no? Es decir, bueno, qué problemas tiene, qué presiones tiene, cuáles son los retos, ¿no? Luego identificar soluciones, establecer un plan donde se identifica una serie de medidas que nos permitan alcanzar este buen estado, ¿no? Los planes hidrológicos que establece la directiva, que a mí me gusta más que los planes hidrológicos, que es como lo llamábamos en la terminología española y que nos hacen pensar en obras de infraestructuras y presas y trasvase, a mí me gusta llamar planes de gestión de cuenca, que es en el fondo lo que son, ¿no? Es un plan para gestionar nuestros ríos de una manera que los permita seguir siendo ríos vivos, ¿no? Como ha dicho Antonio. Y entonces son planes por periodos de 16 años, los primeros tenían que aprobarse para el periodo de gestión 2009-2015, o sea, el primer periodo de planificación. Luego había que revisar, ver cómo iban, ver si las medidas que habíamos diseñado estaban ayudándonos a alcanzar este buen estado, ¿no? Mejorar la salud de estos ríos, ¿no? Y luego un segundo plan para el periodo 2015-2021, así cada 6 años. Es un proceso adaptativo que nos permite, bueno, pues mejorar, hacer un seguimiento, una monitorización e ir pues estableciendo medidas que sean eficaces para esto. ¿Qué ha pasado en el Tajo? Bueno, en concreto, ¿no? En otros ríos españoles hay problemas, pero en el Tajo, que es el plan que nos ocupa aquí ahora, pues que el Tajo es un río único, porque el Tajo no se gestiona para alcanzar los objetivos que marca la legislación y el buen estado de recuperación. El Tajo se gestiona para, fundamentalmente, garantizar que el trasvase Tajo Segura continúa independientemente de cuál sea la realidad del río. ¿Y cuál es la realidad del río? Es un río donde los recursos de la cabecera han disminuido en un 40 y tantos % en los últimos 30 años. O sea, desde que se diseñó el trasvase hasta ahora, hay prácticamente un 50% menos de recursos en la cabecera de lo que había. Cuando se planificó, es un río que recibe a través del río Jarama, en Aranjuez, toda la carga contaminante de la Comunidad de Madrid, de 7 millones de habitantes, y eso es una carga contaminante enorme que recibe el río, y ese caudal que recibe de Madrid es el caudal principal que circula por el río en Toledo y que llega a Talavera de la Reina. Es decir, porque como de la cabecera se va hasta un 80, 90, casi incluso el 95% en periodos de sequía de las aguas limpias de cabecera se van por el trasvase, lo que circula por el eje del Tajo es las aguas residuales de Madrid. Mejor o peor depuradas, pero las aguas residuales de Madrid. Entonces, eso es insostenible, ¿no? Y luego, en el último tramo, en el tramo de Extremadura, es una cadena de embalses. Realmente, el Tajo es realmente, me gusta decir, es un cadáver hidrológico. Realmente es lo que es, no es un río vivo. Y que eso ocurra en uno de los ríos principales europeos es vergonzoso. Eso es lo que deben evitar los planes de gestión de Eso cuenca, es lo que por deberían te mejorar, deberían identificar las presiones y mejorarlo. No puede ser que Castilla-La Mancha no pueda depender de las aguas del Tajo en todo su tramo medio para abastecimiento, porque el estado es tan deplorable en cuanto a calidad que no pueden utilizarlo para abastecimiento. Eso es realmente grave. Eso es realmente grave y no es aceptable en un país, como digo, en un país que tenemos unos medios económicos, unas prioridades que ahora mismo nos deberían permitir revertir esta situación, ¿no? Si realmente el objetivo fuera revertir la situación y se estuviera planificando y gestionando con ese objetivo, ¿no? Que es, en tu opinión, lo que no se está haciendo, ¿no? Que eso es lo que no se está haciendo. Antonio.
Para nosotros es un problemón, es decir, como dice Nuria, yo creo que el río lo tenemos dividido en tramos para tratar de analizarlo intelectualmente y para tratar de ver cómo el río se evoluciona. Y para nosotros es un problemón es un problema muy importante, en primer lugar porque la propia Confederación tiene claro, y el plan tiene claro, que no se está cumpliendo con los objetivos de la Directiva Marco del Agua. ¿Y por qué lo tiene claro? Porque cuando se establecen 20 puntos de control de caudal de agua y 20 puntos de control de agua, cuando se llega a la hora de la verdad y se ve cuáles son realmente los puntos que se están contabilizando, nos falta uno, falta Almoguera. Es decir, Almoguera es el punto de control de donde sale el río después de pasar por Entre Peñas y Buendía. ¿Y por qué falta Almoguera? Porque en realidad no interesa que esté Almoguera. Es decir, no interesa que esté Almoguera porque entonces nos vamos a dar cuenta que desde la cabecera no estamos pasando agua al río. Y como bien decía Nuria antes, nosotros nos encontramos un tremendo problema en el abastecimiento de Castilla-La Mancha. Nos encontramos un problema, buena parte de Toledo la estamos abasteciendo desde Guadalajara y otra parte importante de Toledo la estamos abasteciendo desde Picadas, desde Madrid, porque no podemos tomar agua. Y no podemos tomar agua porque el río, como no baja agua desde la cabecera, no tiene capacidad de dilución ninguna, es decir, no tiene ninguna capacidad de dilución y eso está haciendo que el río sea inservible para el abastecimiento humano. Está tan contaminado que ni siquiera con tratamientos que están muy perfeccionados de ósmosis inversa somos capaces de dar un agua de garantía a los ciudadanos desde el río. Entonces eso es un problemón, aparte para Castilla-La Mancha, aparte de las otras demandas. Evidentemente esto se debería haber tenido en cuenta en el plan, pero claro, el problema del plan a día de hoy es que el Ministerio, la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Magrama se han encargado mucho de sacar el trasvase, la presión que el trasvase supone para el río, sacarlo de la planificación. De hecho, me gustaría contar una anécdota, es decir, cuando en el Consejo Nacional del Agua yo asistí con la consejera de Castilla-La Mancha al Consejo Nacional del Agua, en el momento que intervino el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la consejera preguntó que si el Tajo era tan deficitario en cabecera, es decir, en su parte primera, que cómo no se tenía en cuenta en la planificación la presión que significaba el trasvase. Entonces, el secretario de Estado de Medio Ambiente no dejó intervenir al presidente de la Confederación y dijo que contestaba él a la pregunta. Y la contestación fue absolutamente diáfana en el sentido de que no les interesa para nada al Tajo. Y la contestación fue: el trasvase Tajo Segura está fuera de la planificación hidrológica y está perfectamente determinado en una norma legal de mayor rango. En la ley, todos conocemos, la Ley de Evaluación Ambiental, que tuvo un recurso de inconstitucionalidad y han vuelto a poner en funcionamiento a través de la Ley de Montes. Entonces, es decir, han sacado el trasvase, o sea, la presión, una de las presiones más importantes que tiene el río, la han sacado de la planificación. Es decir, eso no sé, es un insulto a cualquier posición intelectual. Es que hubo un plan de cuenca, hubo un equipo en la Confederación del Tajo, brevemente, estuvo unos años, que intentó realmente hacer un plan de cuenca en condiciones. Y sacó un borrador en el 2011, no era perfecto, tenía sus limitaciones, pero bueno, era un borrador que quería cambiar las cosas. Y decía lo siguiente, decía, aunque Madrid tiene que mejorar su depuración, no hay duda, pero aunque Madrid depurara utilizando las últimas tecnologías de depuración terciaria, etcétera, tienes un residual de un 2%, 3% que nunca puedes quitar, ¿no? Se puede limpiar del todo, hay aguas de tormenta y otra serie de problemáticas, no puedes limpiar del 100%. Claro, ese 3% de 7 millones de habitantes es una carga contaminante brutal. Entonces, incluso en esa situación, que invirtiéramos miles de millones, en fin, en esta depuración, que Madrid, insisto, tiene que avanzar, aún así se necesitarían más caudales de cabecera para devolver al río esa capacidad de depuración, ¿no? Y decían, y establecieron un régimen de caudales ecológicos, es decir, un régimen de caudales que subiera en invierno y bajara en verano, como solía hacer el río en época natural, que decía, en Aranjuez 12 metros cúbicos por segundo, el doble de lo que hay ahora. En Toledo eran 17 o 15 y en Talavera 17, ¿vale? Y eso era lo que era necesario para empezar a devolver al río su dinámica fluvial y permitirle recuperarse desde una perspectiva ecológica, recuperar su salud. El plan duró en la página web de la Confederación un día y medio.
Y 1 día y medio porque lo subieron en viernes de un puente y la presidenta desapareció para que no le pudieran decir que lo quitaran. Pero lo quitaron inmediatamente, encontraron al informático y el sábado ya lo habían bajado. Y lo quitaron, y hoy lo he estado leyendo en la memoria de 2012 del Sindicato Central de Regantes, que dicen ellos, cuando lo vimos, con esas propuestas el trasvase era inviable y eso no podía ser. Y ya se encargaron muy mucho de bajarlo, ¿no? Y desapareció. ¿Qué se ha hecho en la propuesta de ahora? No existen caudales ecológicos como en todos los ríos españoles, existen una figura que se ha inventado, que no tiene ni base legal ni científica, que son caudales mínimos. Es decir, un caudal estable todo el año de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, por supuesto no se toca, y eso sí, el gran regalo que dicen Candesa es que han establecido 10 metros en Toledo y 10 metros cúbicos por segundo en Talavera. Pero esos 10 metros cúbicos por segundo en Talavera no los quieren dar con los desembalses de cabecera, que requeriría unos embalses con unos niveles más, sino que los quieren dar desviando en invierno aguas a un embalse que no se está utilizando para luego el agua residual de Madrid, para luego en verano volverlo a soltar y así cumplir caudales. En fin. Al final es un galimatías que no tiene ningún sentido, insisto, cuyo único objetivo es simplemente mantener el trasvase. María Eugenia. Pero es que además, precisamente ese porcentaje solo en el nivel de estío, es decir, en la parte de verano, que es la mínimo, que es como lo plantean ellos. Y resulta que en tiempos donde hay crecidas y donde tal, debería ponerse, en tiempos de invierno, debería elevarse ese mínimo, porque hay más cantidad, porque hay posibilidad. Pero no, lo tienen en el mínimo total y además mucho menor que el que es caudal ecológico, que tiene su fijación, la directiva plantea una fijación de caudales y aquí es inútil y no se plantea. Y una de las cosas que me parece importante que se plantea y en Ecologistas se desarrolló es el asunto de que ¿cómo es posible? Antes quería, en relación con lo que ha dicho antes Antonio, que le han hecho ahí, nos lo hicieron exactamente igual en los temas de participación, ¿te acuerdas, Nuria? Cuando estábamos en los lugares de participación, que eran poquísimos y en cortísimos espacios de tiempo, planteaba, claro, levantábamos la mano rápido con el tema del trasvase y la inclusión del trasvase en todo esto y las posibilidades y lo que ocurre en relación con los efectos del trasvase. Entonces, no, el trasvase es un tema de Estado, no entra en plan de Cuenca, con lo cual eso es contradictorio con la legislación de la Directiva Marco, que plantea que todas las cuencas tienen que verse absolutamente completas de principio a fin. Es decir, que es algo que es absolutamente ilegal, podríamos decir, el que una parte fundamental y además de cabecera no esté incluido en el plan de Cuenca como incorporación a toda la cuenca completa. Eso es algo realmente elemental, porque es el principio de la Directiva Marco. Toda la visión de Cuenca, que lo hemos dicho 80 veces en todas las entrevistas que nos habéis hecho, que es que hay que tener visión de Cuenca. Y ni siquiera en el Ministerio tienen visión de Cuenca porque extraen y excluyen con una ley especial hecha a escondidas, el famoso memorándum, que es impresionante. Pero bueno, seguimos. Paco. Pues efectivamente, todas estas intervenciones vienen a darnos un poco la razón, todas la tienen, y nos viene un poco a dar la razón a los ribeños cuando desde la cabecera pedimos que, efectivamente, que se sea un poco más consecuente con lo que se está haciendo, ¿no? Vamos a ver. Digamos que nosotros lo vemos un poco el nivel más de forma comarcal, ¿no? No es que tengamos que verlo así obligatoriamente, porque entiendo que el resto del Tajo también, o por lo menos hasta el Tajo medio, se nutre poco del agua que pueda haber en cabecera, ¿no? Pero bueno, nosotros el problema lo vemos, nuestro problema es un poco más socioeconómico, ¿no? Más que medioambiental o más que ecológico, ¿no? Es como otra se pueda vertiente ver. del problema. Claro, sí, como se pueda ver en el resto del Tajo, ¿no? Efectivamente, nosotros como más nos afecta es de forma económica, ¿no? La economía, como venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo y recalcando mucho este verano, la economía en la comarca ribereña se está mermando a unas velocidades increíbles, ¿no? Estamos hablando de pérdidas de negocio del 80%, ¿no? O sea, nosotros vivimos del turismo, vivimos principalmente del turismo, ¿no? Tenemos un poco de agricultura, pero como tampoco la podemos utilizar, porque tampoco tenemos esas reservas de agua que deberíamos tener para los regadíos, bueno, pues nos limitamos al turismo, ¿no? Pero eso, y tenemos una merma increíble, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente que el Tajo tiene que tener sus niveles, su caudal ecológico y demás, ¿no? Entonces, por eso entiendo perfectamente también que es en la cabecera donde tenemos que empezar a regular eso, ¿no? Si desde la cabecera, como decíamos, eliminamos ya el trasvase, que es el que se lleva la mayor parte de los recursos de la cabecera, y
digamos que es como algo que no entra en la cabecera, ¿no? Yo lo veo desde esa forma, ¿no? De una forma menos técnica yo lo veo así, ¿no? O sea, la cabecera tiene unas aportaciones de 700 y pico hectómetros cúbicos, que es lo que se entiende que va a tener durante un periodo, ¿no? Bien, si de ahí, por arte de Birli-Birloque, desaparecen 600 hectómetros cúbicos que se entiende que están reservados de alguna forma para el trasvase, pues no sé, ¿qué es lo que queda? Es que no queda. Si no queda ya para la cabecera, ¿cómo va a quedar para el resto de la cuenca, por lo menos de la cuenca media, hasta que entran otros afluentes del Tajo a formar parte de este, ¿no? Entonces, bueno, insisto, nuestro problema es mucho más económico, pero entiendo perfectamente el problema ecológico que causa y medioambiental que causan en el resto de la cuenca. De hecho, lo que se pueda aprobar dentro de ese plan de cuenca o plan de gestión de cuenca afecta también al desarrollo de los municipios ribereños, por eso estáis en contra de ese, de tal y como está el plan de gestión, si no se cambia nada, que pueda salir adelante. Claro, yo lo he dicho muchas veces, todo lo que suponga un plan de cuenca, que no elimine el trasvase Tajo Segura, para nosotros es letal. Para los ribereños es letal, y entiendo que para el resto de la cuenca también, porque está clarísimo, ¿no? Pero para nosotros directamente es letal. O sea, realmente, lo estabas diciendo que es vuestro medio de vida, ¿no? Y que es un tema económico, pero realmente los ríos, no estamos hablando, estamos en un paisaje, en unos territorios donde los ríos son socioecosistemas, es una palabra así académica que se utiliza, son activos ecosociales, es decir, sí son ecología, pero son ríos muy intervenidos ya, o sea, no estamos hablando, hay zonas prístinas, hay ahora una figura de reservas naturales fluviales que son las cabeceras, que es decir, oye, estas zonas no se han tocado, están como estaban hace 5 millones de años, dejémoslas, o 2000 o lo que sea, ¿no? Dejémoslas estar así, vamos a preservarlas, pero la realidad, el resto está ya bastante tocado, ¿no? Entonces, y hay gente que vive de ellos, ¿no? Yo, para mí, el tema de las comunidades ribereñas de la cabecera del Tajo es dramática. Es decir, es una zona donde en los años 50, cuando todo el mundo vivía de la agricultura, les construyeron unos embalses hiperanuales brutales y anegaron todas sus tierras de cultivo, lo cual provocó un éxodo social enorme hacia las ciudades y tal, porque de ahí no se podía vivir. Se recuperan, empiezan a desarrollar una economía alrededor del turismo y del uso de los embalses, etcétera, como para usos recreativos, etcétera. Empieza el trasvase y vuelven a hundir la economía. Y como dices, son pueblos que están al borde del colapso poblacional, económico, ¿no? Y existen ejemplos, son embalses hiperanuales, es que se podrían gestionar exactamente igual que ahora se ha subido el nivel mínimo a los 400, se podría subir a los 600, no diciendo que debajo de los 600 jamás, porque evidentemente en momentos de sequía, si hubiera necesidad para otros pueden bajar, pero por ejemplo, el embalse de San Juan en el Alberche se gestiona para garantizar abastecimiento en Madrid y en muchas otras zonas, pero también para usos recreativos. Y la gente que lo utiliza para usos recreativos y del turismo, te dicen que sí, hombre, que en épocas de sequía baja y se te va el nivel mucho, que al final del verano, pero se gestiona de una manera que intentan mantener para promover pues un poco la economía en la zona, las zonas rurales, que nos interesa mantener población rural, y no estamos hablando siempre del regadío como una manera, bueno, pues aquí existen unos recursos que podrían permitir ese desarrollo, y no es incompatible, simplemente es mantener unos niveles que permitieran el uso y a la vez garantizar los usos ecológicos y a la vez garantizar las necesidades, es decir, un uso realmente un poco más racional y no una explotación a saco de unos embalses hiperanuales a sacarlos al máximo, porque el objetivo es lo que evita hacer eso que tú planteas es el funcionamiento del trasvase Tajo Segura. Sí, en el caso de los embalses de cabecera sí. Es incuestionable. De hecho, me gustaría, no sé, a lo mejor es un poco aburrido, pero durante un minuto me gustaría hacer cuentas. Es decir, si es un minuto, puedes hacer cuentas. Te dejamos. Me gustaría hacer cuentas por una cuestión que me parece clara. Bueno, en primer lugar, en el plan anterior, como bien decía Nuria, los planes son sexenales, es decir, cada 6 años hay un plan. En el plan anterior a la cabecera se le concedían 200 hectómetros cúbicos de agua que han desaparecido. Es decir, se garantizaban 200 hectómetros para regadío, que en este plan han desaparecido. Eso en primer lugar, que ya es grave también. Es decir, que justo en la cabecera se esté desapareciendo la concesión de agua, la dotación de agua para un posible desarrollo. Pero haciendo cuentas, es decir, si tenemos en cuenta que la propia Confederación dice que hay 773 hectómetros de aporte medio anual a la cabecera del Tajo, es decir, a los pantanos de cabecera le llegan 773 hectómetros cúbicos al año, resulta que si le quitamos 260 que dicen que quedan para usos de cabecera,
que lo reconoce el propio plan, y si quitamos, solo quitando 189, que significaría 6 metros cúbicos al segundo por Almoguera, solo quitando eso, nos vamos por encima de los 500 hectómetros. Es decir, si nos vamos por encima de 500 hectómetros, ¿cómo están trasvasando 350 de media anuales? Es decir, estamos sumando 800, estamos sumando ya muchos más, pero es que ni siquiera con los 6 metros cúbicos nos da. Y luego nos trampean todo. Es decir, por ejemplo, la línea de los 400, la trampean. Yo, en un determinado momento, como en Castilla-La Mancha hemos tenido que asistir a la friolera de 7 grandes planes, es decir, o sea, tener que estudiarnos en el servicio que yo llevo, en la dirección general que yo llevo, 7 grandes planes, de pronto vimos como, por ejemplo, un pantano que pertenece también a Castilla-La Mancha, que es el pantano Alarcón, como hay una concesión muy rara dada a unos regantes, vimos que en el pantano Alarcón se decía que había un proceso de sedimentación que suponía aproximadamente el 3% de la capacidad del pantano. Es decir, que el pantano, toda el agua que se decía que se tenía no era tal, sino que eso que llaman pantano muerto, es decir, eso que llaman, o embalse muerto más concretamente, era un 3% inferior. Entonces dije, bueno, pues si es un 3% inferior a lo que dicen, si yo aplico el 3% a los 2.474 hectómetros que tienen los pantanos de Entre Peñas y Buendía, le quito 75, es decir, no tienen 330. Hay que quitar 75 a los 330. Me dijeron, no, pero eso no vale para los pantanos de Entre Peñas y Buendía. Es decir, eso solo para uno. No hay sedimentación, en esos pantanos no hay sedimentación. Pero es que vamos más allá. El 8 de marzo del 2014, además de la célebre nota de prensa que tiene todo el mundo, en la Dirección General del Agua, en la Dirección de Castilla, de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, tenemos un oficio de la propia Confederación donde dice que se han superado los 900 hectómetros. Y lo tenemos allí y lo hemos presentado judicialmente porque nos parece que es importante. O sea, y están trasvasando ilegalmente por debajo de los 400 hectómetros. Es decir, y todas esas cosas las hacen con el mayor descaro. Ese es el problema. El problema que le veo y que le vemos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es que no se nos permite ni 1 milímetro de capacidad de reacción. O sea, no se nos permite ni 1 milímetro ni de recuperación medioambiental del río, ni de capacidad de que el río nos sirva. Si es riqueza de la que alardea tanto el SCRAS, de que ellos generan 3.000 millones de euros de riqueza de plusvalía al año, pues no sé, o sea, permitírsenos un mínimo de capacidad de desarrollo, y no se nos permite, o sea, estamos totalmente solapados. Nosotros vamos a hacer en este punto un alto en el camino, nos vemos unos minutitos y a la vuelta seguimos y hablamos de alegaciones que se hayan podido hacer o que se hayan hecho al plan de Cuenca. No se vayan, enseguida volvemos. Hasta ahora. Estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir hablando de agua y de ese plan de Cuenca del que tanto hablamos a lo largo de los últimos meses. ¿Se han hecho alegaciones a ese plan de gestión de la Cuenca del Tajo? ¿Quién ha hecho alegaciones de Castilla-La Mancha? No sé si alguien las ha contabilizado, el número de alegaciones. Sí, se han hecho si no me equivoco, creo que son 132, 129, 132, por ahí, más o menos. Muchas menos que hace 2 años, cuando se aprobó el plan anterior, del ciclo anterior, que se aprobó en 2014, se aprobó muy tarde, donde se hicieron 12.300 alegaciones. Ha habido un cambio, 11.000 de las cuales, si no me equivoco, 10.000 y pico, venían de Murcia. Era la misma delegación de miembros del SCRAS. Pero dentro de la propia Cuenca del Tajo se hicieron 1.300, 1.400 alegaciones. Ahora solo se han hecho unas 130. Y eso es porque en el primer ciclo la gente se involucró mucho, alegaron, se metieron de la ciudadanía, realmente se involucró un montón de grupos, de movimientos ciudadanos, de colectivos, de ayuntamientos, y no sirvió absolutamente de nada, porque a poco de terminar el plan o el proceso de aprobación salió el memorándum que condicionó el contenido del plan, se aprobó, el contenido del memorándum se volcó en la ley de impacto ambiental, de evaluación ambiental que ha mencionado Antonio, y esa legislación al margen del proceso de planificación, al margen del proceso de participación pública, condicionó completamente el contenido del plan, es decir, condicionó
la gestión del trasvase y, por lo tanto, el contenido del plan y cómo se iba a planificar y gestionar el Tajo. Y la gente sintió, yo creo, una sensación de desengaño, de haber perdido el tiempo, porque en el fondo pues la mayoría de la gente lo hace en su tiempo libre. ¿Alguna de esas 130 más o menos alegaciones se ha incluido en el plan? ¿Ha servido para cambiar algo? Lo más curioso de esto es que nosotros estamos gobernando en Castilla-La Mancha desde el mes de junio, y ya curiosamente me gustaría contar dos anécdotas. En el periodo anterior, desde la Dirección General del Agua se presentaron alegaciones en muchos sentidos en lo que estamos hablando, curiosamente, es decir, que no se ha tenido en cuenta ninguna. Es decir, ni siquiera desde un gobierno que era el Partido Popular, porque el periodo de alegaciones terminó el 30 de junio y no se ha tenido en cuenta ninguna. Es más, la propia consejera de Fomento escribió a la dirección, mandó un oficio al presidente de la Confederación diciéndole que prorrogase el periodo de alegaciones porque había habido un cambio de gobierno y pensaba que podríamos tener una visión diferente de la situación respecto al agua. Y le contestaron que no, que era imposible, que no. O sea que Marta de la Calzada en ese sentido tuvo cierta lealtad en ese sentido, y la Confederación ni siquiera tuvo en consideración esa situación. Por eso digo que ni siquiera a una situación donde las alegaciones estaban presentadas por un gobierno del Partido Popular se tuvieron en cuenta. Y era uno de los 5 gobiernos que firmaron el memorándum. O sea que encima fue leal consigo misma, a pesar de todo. Es que el tema del trasvase del Tajo Segura a escala nacional, es decir, en el Ministerio, realmente, y yo lo siento, pero realmente es así, da igual el partido. Da igual, da igual. Porque en la segunda legislatura de Zapatero es donde se quitó ese plan mejor que se había. El que lo eliminó fue el Ministerio de Zapatero, un ministerio del Partido Socialista, y el memorándum se aprueba con un ministerio del PP. Es decir, existe una especie de acuerdo generalizado que el trasvase es intocable. Es un interés general, es un interés nacional, es superior y no es tocable. Y realmente eso es lo que hay que empezar a cuestionar. Es decir, ¿realmente es un interés general, es un interés superior, o estamos condicionando toda la gestión del agua a una serie de intereses particulares concretos? Legítimos, fantásticos, y yo deseo que sigan teniendo el éxito comercial y económico que tienen, pero no a costa de toda otra cuenca. ¿Desde Europa se puede hacer algo? Si desde España, como decía Nuria, da igual quién esté, qué color esté dentro del ministerio, igual más o menos, entre comillas, en el tema del trasvase, ¿desde Europa se puede hacer algo? Directamente hay los representantes que están yendo de Izquierda Unida y Miguel Ángel desde la Fundación. La plataforma de Talavera. La plataforma de Talavera, perdón. Cuéntalo, porque no, hay dos quejas en Bruselas que están interpuestas por una serie de plataformas ciudadanas, fundamentalmente la plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, con ayuda de técnicos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de SEO Overlife y una serie. Hay dos demandas interpuestas, una por el primer plan, y otra por el memorándum, ampliada por el memorándum, por violación de directivas europeas y los impactos que el trasvase y la gestión del río tienen en zonas protegidas, en especies protegidas, en zonas de la red Natura 2000. Y la Comisión Europea acaba de sacar una evaluación de los planes españoles y específicamente donde menciona, realmente hace una evaluación bastante negativa de los segundos planes que estamos aprobando ahora en diciembre del 2015, y en el caso del Tajo habla realmente de problemas serios de incumplimientos por el contenido del plan, de incumplimientos de normativa europea. Y en enero vienen los inspectores, en febrero, una serie de inspectores de la Comunidad Europea para controlar, para comprobar esa situación, aunque es tiempo de invierno, pero no es tiempo de estiaje, que es cuando se puede comprobar más, pero desde luego los datos existirán y se les va a enseñar. Y desde Europa vienen a ver lo que pasa. Vienen a ver exactamente qué es lo que ocurre, y eso es importantísimo. Del Parlamento, miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, porque aparte de las quejas hay una serie de peticiones abiertas, también interpuestas por miembros de la red del Tajo, fundamentalmente la plataforma de Talavera, la plataforma de Toledo, y Jarama Vivo también, creo que están en las peticiones, y que han ido a Bruselas y han ido al Parlamento, han tenido 2 audiciones, y ya en la segunda, de hace un par de meses, dijeron que hay una comisión investigadora, creo que le llaman, comisión fact-finding mission, es que no sé cómo se dice en español, que vienen en enero, van a ver la situación en el terreno.
Y además, perdón, No, ¿qué te tocaría? quería decir que no, desde el Gobierno estamos preparando también una situación, queremos hacerlo seguramente con una situación prejudicial ante la Audiencia Nacional preparando una situación estamos implicados varias consejerías en ese estudio y en esa preparación de la cuestión prejudicial para que a través de la vía judicial española se pase al Tribunal de Justicia Europeo, y de esa forma el Tribunal de Justicia Europeo haga de árbitro en esta situación, porque realmente está claro que antes hablaba Nuria de ello, y yo creo que en cierto modo la situación es esa, es decir, la situación es que el desequilibrio socioeconómico y político es enorme, es decir, mientras que el Levante presenta una situación de potencialidad económica, potencialidad social y política muy alta, la zona del Tajo, la zona de cabecera por el Tajo, pues es un enano frente a esa situación. Y entonces, claro, evidentemente, solo a través de un organismo neutral, de un órgano que pueda dictaminar cuál es la realidad y cuál es la realidad medioambiental del río, que es fundamentalmente también lo que se está jugando en este momento, es decir, la realidad medioambiental y, por ende, toda la realidad social y económica del río, se tiene que hacer a través de un organismo que pueda garantizar una cierta neutralidad y pueda garantizar que los intereses en conflicto se equilibran. Es decir, porque ahora mismo no están en equilibrio ni mucho menos. Es decir, los pueblos ribereños, yo que también soy de un pueblo ribereño, somos 9.000 personas frente a y eso significan votos. 9.000 votos frente a donde se lleva el agua son más de 2 millones de votos. O sea, todo termina reduciéndose a votos. Exactamente. Es que el territorio es mucho menor el de ellos que el nuestro, y en cambio la población es muchísimo mayor la de ellos que la nuestra, con lo cual ahí está el asunto, es votos de los grandes altos partidos, y cualquiera que tenga más votos decide por dónde vienen los votos, tristemente. Paco. No con cordura, sino con interés. Efectivamente, sí, son intereses económicos y intereses políticos los que hay, ¿no? Son muchos y muy grandes. Entonces, claro, en nuestra zona, como decía Antonio, en la comarca ribereña, pues es verdad, somos 9.000 habitantes y tenemos la economía que somos capaces de generar 9.000 vecinos y los votos que somos capaces de aportar 9.000 vecinos, ¿no? Entonces, entiendo que sí que es un problema así. Pero bueno, yo considero que si se aplica la Directiva Marco Europea, quiero decir que si realmente se aplica la ley, ¿no? Este problema estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero es una pregunta que yo hago también, ¿no? Porque técnicamente no tengo la respuesta a eso. ¿Por qué realmente no se aplica la ley? Y si no se aplica la ley, ¿por qué no se sanciona de alguna forma? ¿O se está sancionando? ¿O se está haciendo algo respecto a eso? Ahora mismo estaba viendo un poco, repasando lo que hay, porque has comentado recursos. O sea, realmente se están actuando a 3 niveles. O sea, está la movilización social que hay, están los estudios, están pues las actuaciones que están haciendo las administraciones afectadas, los municipios ribereños, en este caso la Junta. Y además hay, como digo, hay 2 quejas ante la Comisión Europea por el contenido del plan, hay peticiones ante el Parlamento Europeo que, como ha dicho María Eugenia, van a venir en enero a ver cuál es la situación del río. Pero además la Red del Tajo también, a través de la plataforma de Talavera, la plataforma de Toledo y como he dicho, los 3 grupos Jarama Vivo, hemos interpuesto un recurso ante el plan aprobado en 2014, que ha sido admitido a trámite y que está ahora mismo en consideración. Es decir, ya se han presentado periciales, ya en este recurso se han personado, aparte del abogado del Estado, que tiene que responder, ya que es un recurso contencioso, se ha personado el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura como parte interesada y ha respondido al recurso, y bueno, eso se está procesando. Y cuando se apruebe el siguiente plan, se planteará otro recurso, pero claro, esto es simplemente, yo es que me gusta insistir que esto no es, a mí no me gusta verlo como un conflicto entre regiones, a mí no me gusta cuando se hablan los términos de la guerra del agua, a mí no me gusta cuando se utiliza, porque yo creo que se instrumentaliza y simplifica un problema muy real. Es decir, yo creo que no se trata, nadie desea mal a la zona de Murcia, ni muchísimo menos. Es decir, les deseamos mejor, la mayoría, yo soy de allí, seguro que muchos veraneamos por allí, hemos viajado, es decir, es zona estupenda y consideramos que, como cualquier ciudadano en cualquier sitio, que se ganen la vida y se la ganen bien, ¿no? Lo que no puede ser es que haya estado tan desequilibrado durante tanto tiempo. O sea, no puede ser a costa de otra región, no puede ser a costa de otros ciudadanos, no puede ser, o sea, simplemente. Entonces yo creo que
todos estos recursos judiciales simplemente es para decir, vamos a poner las cosas sobre la mesa, vamos a poner los datos, y los datos es que son contundentes, entonces las cosas tienen que pagar. ¿Qué tendrían que empezar a hacer los responsables políticos en las regiones receptoras del trasvase? Empezar un proceso de transformación, es decir, empezar a hablar con honestidad, que no puede depender toda la economía, una economía boyante, no puede depender de un recurso tan escaso y tan tenue como es el Tajo, que además está arruinando pues una comarca y afectando, digamos, matando realmente un río y afectando a todos sus ciudadanos. Entonces, pues tienen que empezar a buscar alternativas viables que les permitan ser tan económicamente viables como son ahora y que ojalá lo sigan siendo muchos años más, pero no a costa del Tajo. ¿Y eso realmente pensáis que se puede, no que se puede hacer, porque poderse hacer sí se puede, pero se va a hacer desde los gobiernos de donde llega el agua? ¿Interesa? Yo creo que no les va a quedar otro remedio. Es decir, yo creo que en un determinado momento la cabecera del Tajo se está agotando. O sea, igual que se está agotando sociológicamente y económicamente, se está agotando hidrológicamente. Es decir, ya no hay agua. Es decir, cualquiera que vea la imagen de hoy, o sea, una cabecera que de 2.474 hectómetros tiene 332 en este momento, 332, ya he dicho que tendríamos que hablar de sedimentación. Ciento y pico, de darse muerto estaría en 100 y pico, sí, en Entrepeñas. Entonces, con 300, no llegaría, seguramente 230 o 220 hectómetros está muerto. Y desde luego yo creo que no le va a quedar más remedio. O sea, yo no pienso ni mal de la gente de Murcia, creo que hacen una labor importante también de construcción social y económica en este país, ni pienso que sean tontos. O sea, no son tontos para no saber que no tienen que buscar una alternativa. Y el problema es que todavía no han logrado concienciar a su gente, posiblemente, de que la alternativa es viable. Hace poco estaba viendo yo cuestiones de desalación, leyendo muchas cuestiones de desalación, y hoy, no sé, algunas empresas españolas que son punteras en desalación en todo el mundo y que hacen desaladoras en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, están hablando de que ya solo vale 0,45 el agua en alta desalada. El agua en alta, o sea, el agua desalada en bruto antes de pasarla a cualquier sistema de distribución. Para que tengamos cuál es la realidad es que en Castilla-La Mancha la cuota que cobramos por el agua en alta es 0,42 céntimos metro cúbico. Es decir, o sea, estamos prácticamente al mismo nivel. Hoy salió una noticia del Ministerio diciendo que se está planteando también subvencionar la desalación, porque claro, mientras que en mi pueblo, por ejemplo, pagamos el metro cúbico a 0,60 céntimos, el metro cúbico de agua, los regantes del Scratch están pagando el metro cúbico de agua a 0,096. O sea, que es que el desequilibrio también en ese sentido es bestial. Entonces, por eso digo que no pienso que sean tan tontos, no lo son, porque tienen una estructura económica muy bien montada, no lo son y saben que tienen que estar buscando alternativas. Y de hecho yo vi empresas españolas muy punteras en desalación y que tarde o temprano entrarán a ese proceso que el Ministerio debería ponerse en serio a hacer. De hecho, tenían fondos europeos para hacerlo, no lo han terminado de hacer, pero yo creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, se va a tener que ir por esa vía como alternativa también. Desde allí tienen otra perspectiva, por lo menos el presidente de los Scratch, cuando estuvo hablando con un equipo de televisión en Guadalajara que se desplazó hasta allí para conocer su punto de vista y también trasladarle los problemas de los municipios ribereños y del Tajo y de las distintas plataformas, decía abiertamente, y lo pudieron ver todos los telespectadores en el reportaje que emitió esta casa, que los embalses están hechos para llenarlos y vaciarlos. Esa es la finalidad de los embalses de cabecera. Pero eso es una palabras textuales. Eso es una pose social y económica. Pero la realidad, el presidente del Scratch sabe perfectamente cuál es la situación y sabe que eso no se llena, o sea, sabe que los aportes, o sea, de hecho, los embalses, si cualquiera que viese la línea de llenado de los embalses después del trasvase, es decir, a partir de 1980, que es cuando se pone en funcionamiento el trasvase, cualquiera que lo viese se da cuenta de que la media ha sido del 30%. Sí. Es decir, antes del 80 la media estaba por encima del 70% y cuando llegó el trasvase la media de llenado de los embalses es el 30% y ahora ya estamos como estamos. Es decir, él lo sabe perfectamente y es una cuestión de pose social que mantenga esa situación mientras buscan la alternativa y mientras hacen más barata la alternativa, que es lo que yo pienso que quieren. María Eugenia.
Sí, bueno, efectivamente es como está diciendo, es alucinante, una cosa tan evidente, es lo que estabais diciendo antes, es imposible que puedan dejar de hacer, y sobre todo porque ahora hay presión social. Entonces se vendió el Tajo por el Ebro, en la época que estábamos hablando antes. Se vendió el Tajo por el Ebro, entonces las decisiones del Tajo fueron devaluadas tristemente. Por eso el tema actual es que la presión social que hemos generado unos y otros, el conjunto de presión es fundamental, y más en este periodo que ahora hay todo tipo de decisiones políticas fundamentales. Las decisiones políticas requieren, aparte de lo que están intentando con todos sus intereses, es que haya presión social que justifique esas demandas tan impresionantes, ¿no? Entonces, en relación con las alegaciones que planteabais antes, es que eso es alucinante y tan evidente. Los datos, como estaba diciendo, si no hay que ir enfrente de, lo que hay que hacer es poner los datos y todos de una forma con cordura plantear esa evidencia tan impresionante para resolver temas, porque hay desaladoras de todo tipo y hay muchas. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden hacer unas y cómo puede ser otras? La entrevista que hiciste a Vázquez Figueroa, siempre lo comento, algunos vamos a hablar con él para ver cómo ahora ve esta situación, porque lo habéis hecho hace poco. Sí. Esa entrevista. Entonces, hace unos meses. El estudio está hecho, exacto, nos enseñó los exacto. documentos. Sí, yo he traído un capítulo de uno de los libros que escribí hace 10 años y yo te dije, pero si yo esto lo he leído hace varios años, pues lo he traído también a Nuria y podemos hacer copia y os lo quedáis vosotros, porque creo que por lo menos para el Tajo, aunque no haya que hacer muchas, porque hay muchas ya hechas de otro tipo, seguro que se le ocurre cómo reconvertir las otras del sistema de osmosis inversa de presión natural. Pero bueno, da igual. El caso es que por lo menos podamos conseguirlo. Hay que estudiarlo, hay que verlo y ver en Almería cómo fue aquello. A lo mejor podemos ayudar a todo esto que se desarrolle. Decía Antonio que era pose lo del presidente de los Scratch. También dijo dentro de esa entrevista claramente y sin ningún tipo de problema, no sé lo que opinará Paco Torrecilla, que ellos se llevan, trasvasan el agua que sobra, el agua que no necesitan para su desarrollo, una vez cubiertas las necesidades, los municipios ribereños de la cabecera. Sí, claro, lo que pasa es lo que... dijo así de claro, las declaraciones están ahí, no me las invento yo. Sí, están ahí, sí, además es que es curioso que... No es curioso que él piense así, es normal, él tiene que defender, digamos, un poco los intereses de lo que él representa, que es los regantes, ¿no? Claro, lo que pasa es que me da la impresión que no ha preguntado nunca dónde están las necesidades y cuándo se cubren las necesidades de los ribereños. Yo creo que simplemente supone que con que podamos beber es suficiente, ¿no? Y algunas veces ni eso, porque es que este verano hemos visto muchos que ni siquiera podemos beber, ¿no? Entonces, entiendo que tenga que defender su postura, pero lo que no puedo entender nunca es que justifique los trasvases simplemente porque él considera, o que ellos consideran, o el SCRAS considera que todas las demandas de la cuenca, perdón, de la cabecera están cubiertas. Y hemos visto, repito, que ni siquiera el agua para beber ha estado cubierta. Ellos hablan de excedentes. Lo que me gustaría que nos aclararais entre los que estáis aquí es ¿a qué se considera excedente? Pues eso es un tema interesante. El excedente, la ley del trasvase decía que lo que se trasvasarían los recursos sobrantes, que es otro debate que desde un punto de vista ecológico es cuestionable. Es decir, ¿le sobra agua a un río? Pues no sé, te sobran árboles a un bosque, te sobra sangre a ti, hombre, pues si lo necesitas te doy un poco, pero vamos, sobrar, pues tampoco te sobra, ¿no? Entonces, lo de los sobrantes de los ríos, a mí, los ríos, el agua que circula por el río cumple una función, le da dinámica, le da vida, debe de llegar al mar y llevar los sedimentos al mar para que en la costa puedan crecer los pececitos y las playas se regeneren y esas cosas. O sea, quiero decir, el río lleva el agua que tiene que llevar. Ahora, es evidente que vivimos en unos territorios, necesitamos utilizarlos, etcétera, ¿no? Entonces, dicho eso, el tema de sobrante. Entonces, la ley del trasvase, ¿qué dice? Que se trasvasarían aquellas aguas, o sea, hasta un máximo de 600 hectómetros cúbicos, aquellas aguas que después de cubrir todas las necesidades del Tajo. Claro, en 1971, ¿no?, que es la ley del trasvase, no existían las necesidades ambientales. El medio ambiente en España nos importaba poco o nada, no estaba en el debate, ¿no? Y entonces se dijo, bueno, pues el Tajo necesita 6 metros cúbicos segundo en Aranjuez, se cubren todas las necesidades.
ni pensaron en los pueblos ribereños realmente, porque en esa época ni siquiera se estableció un mínimo embalse. Los 240 se establecieron después, en el 98. O sea, los pueblos ribereños de la cabecera ni existían en el debate. Me dijeron, bueno, de Aranjuez para abajo, donde están las ciudades, donde hay gente, donde importa políticamente, necesitan 6. Bueno, vale, pues ya está. Y hoy, 40 años después, seguimos necesitando 6 metros cúbicos por segundo, y por eso ¿qué pasa? Que ha cambiado, porque ahora la gente dice que necesitan un río vivo, porque el río tiene que estar vivo, porque si no está vivo y no tiene dinámica fluvial, pues se colmatan los ríos, entonces no funcionan bien, el agua se ensucia, no se puede utilizar para distintos usos, la gente quiere bañarse en los ríos, la gente quiere navegar, la gente quiere disfrutar de un río limpio. Y los municipios de ribereños de cabecera existen, resulta que existen, ¿no? Entonces todo se va complicando un poquito más. ¿Qué pasa? En el momento se estableció que era el plan hidrológico, la ley del 80, que estableció el régimen económico del trasvase, decía que los excedentes se determinarían en el plan de cuenca del Tajo. Tiene lógica. Es decir, si hay que determinar cuánto sobra, si es que sobrara, o sobrase, pues que lo establezca el plan de cuenca y los expertos que estudian y hacen el plan de cuenca y gestionan el río, ¿no? Vale, en el 98 se establecieron el mínimo de 240, en fin, etcétera, ¿no? Y unas reglas de explotación. ¿Qué ha pasado ahora? Después del famoso memorándum, el plan de cuenca pretendió establecer cuáles eran los excedentes, es decir, cuáles eran las necesidades de la cuenca, qué es lo que tenía que circular por la cuenca, se ha quitado. Ahora ya no es el plan de cuenca del Tajo el que establece los excedentes del Tajo, es una ley superior que se negoció entre las comunidades autónomas de Murcia, Valencia, el Ministerio, con el visto bueno de la Comunidad de Castilla-La Mancha en su momento, y Extremadura y Madrid. Que lo establece el memorándum. Y entonces esa ley, el memorándum del Tajo, establece, y su desarrollo legislativo, la ley de evaluación ambiental y el Real Decreto Ley que establece las nuevas reglas de explotación, establece no solo lo que tenemos, lo que se tiene que trasvasar al trasvase según los niveles de los embalses y las aportaciones, hay que trasvasar una cantidad determinada, no, hay que trasvasar una cantidad determinada, sino también los desembalses máximos al Tajo. Es decir, aunque lloviera muchísimo, por encima de una determinada cantidad que establece esa ley no podemos soltar más agua al Tajo, porque hay que embalsarla para trasvasarla más adelante. O sea, esa ley ha cerrado la gestión de cuántos. ¿Qué son los excedentes? Una ficción legal. Se entiende que todo lo que pase de 304 hectómetros ahora mismo, ¿no? Eso es lo que están aplicando. Todo lo que haya por encima de 304. A día de hoy, todo lo que haya por encima de 304 y 6 en Aranjuez son excedentes. Es trasvasable. Son excedentes y son trasvasables. Es una ficción legal, como el caudal mínimo es una ficción legal. En el propio río o en los propios municipios que estén alrededor. Eso se considera excedentario. Eso es indiferente totalmente. Últimos 4 minutos escasos de programa por si queréis incorporar alguna reflexión más antes de tener que despedirnos en este espacio. María Eugenia. Bueno, de entrada en las alegaciones se plantea que es absolutamente terrible la realidad que describe el plan que han presentado y que se plantea. Es impresionante porque las realidades son distintas, es decir, habla de una población que aumenta y resulta que la población está disminuyendo por la migración y por muchas razones. Un planteamiento de las realidades en relación con el agua, que lo mismo, reduce en el este y resulta que aumenta, no en el agua, sino la capacidad de transmisión de unos lugares. Entonces, todo lo que significa, la realidad que ellos plantean en ese plan no es absolutamente nada, sino todo lo contrario de lo que plantea como los objetivos de la directiva. Ni caudales, ni calidad, porque la parte de la calidad, la parte media del Tajo, esa calidad del agua es impresionante, porque se está dejando muchas decisiones de caudales a empresas privadas más que a la Confederación, que está dejando y planteando una dejación de responsabilidades en base a las cesiones del agua y directamente las responsabilidades de caudales y las responsabilidades de la parte química, con poquísimos puntos de análisis, y eso es clave para todo el análisis de la calidad, de la cantidad y por tanto caudal de todo el Tajo, con todo lo que habíamos analizado antes. Paco, ¿alguna reflexión más? Bueno, yo quiero insistir en que lo que decía al principio, para los municipios ribereños, si el plan de cuenca al final no contempla ningún cambio en
la forma de gestionar ahora mismo la cabecera, el agua que hay en cabecera y, sobre todo, el trasvase, para nosotros es algo letal. O sea, para nosotros, bueno, pues está claro que, como decía antes, vivimos del turismo y si no tenemos agua no tenemos turismo. Y visto lo que hemos visto durante todo este verano, para nosotros el plan de Cuenca, si se aprueba tal y como está, es la muerte de los ribereños. Antonio. Nosotros, que tenemos, claro, una responsabilidad más amplia que el propio Tajo, nos encontramos con una situación muy curiosa. En Castilla-La Mancha, sobre todo participamos sobre todo de 4 grandes cuencas. Es decir, si dejamos fuera la participación mínima que tenemos en Duero, Ebro y Guadalquivir, participamos en 4 grandes cuencas. En el Guadiana participamos y nos encontramos con la situación de mayor control y mayor déficit en Castilla-La Mancha, porque luego Extremadura se encuentra ya perfectamente abastecida, incluso con algún pantano como el Cijara, que está en buena parte en Castilla-La Mancha y que se va para Extremadura. El Segura está en función de Murcia. El Segura Castilla-La Mancha nos tienen damnificados en función de Murcia. El Júcar está tan planificado a favor de Valencia, que nos han hecho una demarcación metiendo incluso cuencas intracomunitarias para quitarnos la capacidad de decisión en el Júcar. Y el único río que podíamos decir, mira, pues tenemos unos pantanos de cabecera que nos sirven en función interna, nos sirven para el desarrollo medioambiental, desarrollo social, desarrollo económico del río. Eso resulta que también se lo han llevado a Murcia. Es decir, para nosotros es una decepción que tenemos que invertir, o sea, tenemos que invertir necesariamente. Y yo pienso que es mucho trabajo, pero pienso que somos optimistas y que vamos a lograr que para Castilla-La Mancha no sea un sitio de paso y de exclusión, sino que sea un sitio de integración y de desarrollo. Nuria. Yo creo que los datos y la realidad son tozudos y ahora mismo existe un plan que desde mi perspectiva es claramente ilegal y que tendrá que cambiar. Y que va a tener que cambiar, entonces ya será en Europa, ya será en los tribunales españoles o simplemente que en el siguiente ciclo de planificación las cosas empiecen a cambiar. No es mantenible porque yo creo que la sociedad ya no acepta tener que el río más largo de la península ibérica sea lo que es, pues una cloaca a cielo abierto, un cadáver hidrológico, como queramos llamarlo, ¿no? O sea, realmente la sociedad está demandando ríos vivos para toda la ciudadanía, no para el beneficio de unos pocos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, seguiremos trabajando en todos los ámbitos, el jurídico, el académico, el legal, en Bruselas, en España, con las administraciones que quieran, intentando, desde la ciudadanía, intentando establecer diálogo y cada vez ofrecer más datos, informar, educar, y que la situación se puede cambiar. Esto no es una inevitabilidad, se puede cambiar y puede mejorar. E invitamos, bueno, pues a la gente de Murcia que se informe, a los receptores del trasvase, que se informen, que vean cuál es la situación y que empecemos un poco a dialogar cuáles son alternativas de las que todos salgamos ganando, no que unos ganen y otros pierden. Pues de momento lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los 4 una vez más por acompañarnos y por ayudar también a toda la gente que nos ve a entender mejor esto del plan de Cuenca del Tajo y del trasvase, de los municipios ribereños y toda la problemática del agua que tenemos ahora mismo encima de la mesa todos. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes una semana más. Les recordamos un dato más, que el 29 de noviembre hay convocada una manifestación por la plataforma de perjudicados por el trasvase Tajo Segura en las calles de Guadalajara capital, de la que vamos a estar también muy pendientes. Buenas noches, hasta la semana que viene.